Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Yesho Barranco. Me dedico a distintas estrategias financieras y pues bueno, espero que te guste este video. Hoy vamos a hablar de los seguros de gastos médicos mayores. Te voy a explicar cómo funcionan, te voy a explicar cómo puedes tú escoger la mejor opción para ti y todos los factores que debes de considerar al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores. Así que vamos a comenzar. Hice estas diapositivas para este video, así que pues, no juzgues. La verdad es que no se ven muy bien producidas, pero lo importante es que pues, te lo voy a explicar a mayor detalle para que pues lo entiendas de la manera más fácil y eficiente posible. La intención de este video pues es que entiendas realmente cómo funciona este tipo de estrategias financieras, porque así es una estrategia financiera. Y pues bueno, de todas maneras, si tú quieres una asesoría totalmente personalizada con respecto a este tipo de seguros, a este tipo de estrategias de protección, te voy a dejar el enlace de mi WhatsApp en la descripción de este video para que pues me mandes un mensaje y con muchísimo gusto te puedo asesorar de una manera totalmente gratuita. La intención pues obviamente es aportarte pues el mayor valor posible. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores? Un seguro de gastos médicos mayores es una póliza que protege tu patrimonio cubriendo costos hospitalarios, honorarios, médicos, medicamentos y estudios derivados de accidentes o enfermedades graves. Básicamente, un seguro de gastos médicos mayores lo que va a permitir es que si tienes alguna enfermedad, un accidente, que te puedan llegar a salir muy costosos, que no te descapitalices y que no te metas en problemas financieros. Si tú eres una persona que ya te está yendo bien, lo mejor que puedes hacer es blindar tu dinero a través de un seguro de gastos médicos mayores, porque créeme que los gastos médicos son demasiado altos. Una enfermedad muy grave te puede llegar a costar hasta 10 millones o incluso muchísimo más. Eso ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero pues básicamente el seguro de gastos médicos pues te va a proteger a ti y a tu patrimonio y obviamente al de tu familia contra pues este tipo de catástrofes, contra este tipo de contingencias, ¿ok? ¿Por qué es necesario un seguro de gastos médicos mayores? Primero que nada, te va a permitir tener atención en hospitales privados y médicos especialistas. Si tú eres una persona que detestas el IMSS, así como yo, porque a mí me choca el IMSS, esto es para ti. El seguro de gastos médicos mayores es para ti. Así te evitas estar haciendo un montón de filas en el IMSS, que te traten como se les antoja, que si hay medicamentos o si no hay, pues eso realmente no te va a interesar. La ventaja de los seguros de gastos médicos mayores es que te evitas ir al seguro social también. Entonces, pues ahora sí que si te gusta también que te den el mejor trato posible, si te gusta atenderte en lugares bien, pues bueno, un seguro de gastos médicos mayores pues totalmente debe de ser para ti. Es necesario el seguro de gastos médicos mayores porque así vas a proteger tu patrimonio. Vuelvo a lo mismo. Si a ti ya te está yendo bien, si tú ya estás generando buenos ingresos, tienes que blindar tu dinero, tus bienes, tu patrimonio. ¿Por qué? El seguro de gastos médicos va a evitar que te descapitalices, que si tienes un fondo de ahorro, que si tienes inversiones, va a evitar que tengas que vender todos tus bienes, que tengas que hacer una liquidación, que tengas que hacer circo, maroma y teatro para poder pagar una cuenta de hospital. Va a evitar que te endeudes. Hay infinidad de casos de personas que se han endeudado por no tener un seguro de gastos médicos mayores. Esta chica, Stephanie Loaiza, creo se llama. La verdad no me sé bien el chisme, medio me lo contó mi señora, pero creo que se endeudaron como con 6 millones de pesos porque la mamá la hospitalizaron, no tenía seguro de gastos médicos mayores. Digo, la verdad es que 6 millones suena muchísimo, pero créeme que dentro del ramo médico no es lo peor. Ha habido enfermedades que te pueden llegar a costar hasta 50 millones de pesos. Entonces, lo que te va a permitir el seguro de gastos médicos mayores es tener
que estar pidiendo donaciones, tener que estar endeudándote con los bancos, endeudándote con la familia, tener que vender tu casa, tener que vender tus terrenos, tener que vender tu coche, tener que conseguirte 5 o 6 trabajos para de aquí hasta dentro de 30 años, meter a tu familia en una deuda familiar muy grande. Entonces, básicamente lo que te va a permitir un seguro de gastos médicos mayores es que no te estés preocupando porque si tú o alguien de tu familia, alguien de tus dependientes se enferman, pues no puedas o no tengas que perder pues todo lo que con trabajo ya juntaste, todo el patrimonio que ya creaste a base de tanto esfuerzo. Para eso es un seguro de gastos médicos mayores y es la mejor estrategia de protección de patrimonio que puede hacer una persona inteligente y una persona que realmente se preocupa por tener finanzas sanas y estables. Te va a permitir, como te decía yo, tener tranquilidad tanto para ti como para tu familia, porque así vas a eliminar toda la preocupación de tener que pagar atención médica en momentos complicados, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hay enfermedades que cuestan muchísimo dinero y es demasiado triste ver a toda la gente que tiene que estar pidiendo donación, que tiene que estar pidiendo prestado, que los ves ahí empeñando que si las joyas, empeñando el coche, que si rematando la casa. La realidad es que es una situación muy triste y muy complicada, ¿no? Entonces, básicamente, pues el seguro de gastos médicos mayores pues es la mejor forma de proteger tu capital ante una catástrofe médica. ¿Cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores? Pues bueno, tú vas a pagar una cuota, lo que se le llama como una prima, y esta prima, esta cuota puede ser anual, semestral, trimestral o mensual. Y con este pago, la aseguradora se va a comprometer a cubrir en gran parte los gastos médicos de enfermedades o accidentes que se incluyan en la póliza. ¿Por qué digo que se incluyan y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque obviamente toda aseguradora pone sus condiciones generales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que antes, muy listas, por ejemplo, tenían cáncer y se querían asegurar. Entonces, imagínate, o sea, es como querer asegurar un coche chocado, ¿no? Las aseguradoras, pues, se tienen que proteger ante ese riesgo financiero y, pues, obviamente, tienen que poner periodos de espera o hay algunas cosas que no te van a incluir dentro de una póliza. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues así es como funciona, ¿no? O sea, obviamente habrá cosas que la aseguradora te va a cubrir y habrá cosas que no. Ahorita te voy a explicar qué cosas no te podría cubrir y por qué no te las podría cubrir una aseguradora, pero pues básicamente cuando tú contratas un seguro de gastos médicos mayores, pues la aseguradora se compromete a pagar gran parte de los gastos médicos, porque obviamente tú como asegurado tienes que tener una participación que también ahorita te lo voy a explicar. Si tienes dudas, déjame en los comentarios tus dudas y en otro video, en una segunda parte, podemos ir contestándolas o mándame un mensaje y con muchísimo gusto, pues como te comenté en el inicio del video, pues te puedo ir asesorando. Conceptos clave. El seguro de gastos médicos mayores maneja conceptos como la suma asegurada. La suma asegurada va a ser el límite de dinero que la aseguradora va a pagar en total o por cada siniestro. Por ejemplo, hay aseguradoras que lo manejan como una suma asegurada total. O sea, por ejemplo, si te da cáncer y te gastas 80 millones ahí, y después te da VIH y te gastas otros 50 millones y tu póliza solo era de 100, en total, pues solamente la aseguradora te va a cubrir los 80 de la primera enfermedad y 20 de la segunda, y ya el restante pues lo tendrías que cubrir tú. Generalmente eso ya no pasa, la mayoría de las aseguradoras ya usualmente lo que hacen es ampararte por siniestro. Por ejemplo, yo siempre recomiendo tener una suma asegurada alta, pero no sin límite, porque las sin límite cuestan más. Generalmente las aseguradoras buenas, como por ejemplo yo trabajo mucho con Allianz y con Seguros Monterrey, y normalmente ese tipo de aseguradoras te aseguran por 150, 160 millones de pesos por siniestro. ¿Eso qué quiere decir? Que si a ti, por ejemplo, te da cáncer y te gastas ahí 150 millones y después te da SIDA
o te da alguna otra enfermedad, una enfermedad crónica y ahí te gastas otros 100, pues ahora sí que es por cada siniestro, ¿no? Por cada siniestro, pues la aseguradora te va a permitir tener una suma asegurada de, pues obviamente eso lo tienes que negociar con la aseguradora. Generalmente los montos o las sumas aseguradas que manejan son de 50, de 100 millones, de 150, 160. Yo generalmente las recomiendo de 150 millones en adelante por siniestro, porque realmente no sube tanto el costo, o sea, es muy poco lo que sube, o sea, la diferencia entre asegurarte por 50 millones, por 50 millones a 150 millones, realmente es muy pequeña en cuánto te va a costar. Entonces yo lo que siempre recomiendo es asegurarte por al menos 150 millones de pesos por siniestro, porque créeme que hay enfermedades muy costosas, y la ventaja también del seguro de gastos médicos mayores es que generalmente cuando te cubren una enfermedad o un accidente, pues es hasta que te compongas o hasta que fallezcas. Entonces, si tú, por ejemplo, y ha habido casos que, de hecho, por ejemplo, en Seguros Monterrey, cada año dan una minuta de todos los siniestros que pagaron. Ha habido casos en los que, por ejemplo, no sé, el primer año se gastan 10 millones de pesos, el segundo año se gastan otros 15 millones y el tercer año se gastaron otros 16 millones. Y así sucesivamente hasta que pues, el asegurado, el paciente, se cure o pues, pase a un mejor plano. Esa es la ventaja también de los seguros de gastos de médicos, que pues ahora sí que es hasta que te cures o hasta que fallezcas. Otra cosa, hay otro concepto clave que es muy importante, que es el tema del deducible. El deducible es la primera participación del asegurado. ¿A qué se refiere? Que es muy parecido al tema de los coches. Permítame, voy a tomar agua. Es muy parecido al tema de los coches. La primera participación que va a hacer el asegurado va a ser dependiendo de cómo lo elija el asegurado, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores, te van a preguntar qué tipo de deducible o cuánto de deducible quieres en tu póliza. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, las aseguradoras te pueden poner un deducible de entre 10,000 a 20,000 pesos hasta 90, 100,000, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por cada siniestro tú vas a pagar la cantidad de deducible que tú escojas. Por ejemplo, una enfermedad que te cueste 1,000,000 de pesos, si tu póliza tiene un deducible de 30,000, tu primer participación a ti como asegurado va a ser de 30,000 pesos, ¿no? Yo generalmente el deducible lo recomiendo dependiendo de tu situación económica, de tu edad y también pues de cómo estés médicamente. Por ejemplo, a una persona que no se enferma tanto, generalmente yo lo que les recomiendo para que no les salga tan cara la prima o no les cueste tanto el seguro es, ok, empieza a hacer un historial, porque es algo que vamos a tocar más adelante. Empieza a generar un historial con un deducible un poco alto, y cada vez o cada año, entre mejor te vaya, pues vas reduciendo tu deducible, para que así cuando llegues a una edad en la que seas propenso a tener algún tipo de enfermedad que te pueda llegar a costar mucho, pues el deducible no sea tan alto, ¿no? Entre más bajo sea el deducible de tu póliza de seguros de gastos médicos mayores, mayor va a ser el costo del seguro, y entre más alta o sea tu deducible, menor va a ser el costo de tu seguro de gastos médicos mayores. Por ejemplo, una persona que tenga un deducible de 30,000 pesos, su póliza anual va a ser más cara que una persona que tenga un deducible de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues tienes que irlo variando. Por eso es tan importante tener un buen agente de seguros, porque hay agentes de seguros que te pueden decir, ah, no, sí, métele un deducible corto, porque obviamente pues el agente va a recibir una comisión mucho más alta monetariamente, ¿no? Entre más cara sea tu póliza, pues mayor es la ganancia de la gente, es una realidad. Entonces, la importancia de tener un buen agente de seguros es que pues, realmente le importe tu economía, ¿no? Un buen agente te va a decir qué te conviene más. Te conviene más tener
un deducible alto o un deducible bajo, dependiendo de tu situación económica, de tu edad, de los riesgos a los que tú estés expuesto o expuesta, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene padres diabéticos, pues obviamente un deducible bajo podría ser mejor, porque podría ser más propenso a tener también diabetes o ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que tengas muy en cuenta también el hecho de que el deducible, al ser la primera participación, es dinero que tienes que tener lo más pronto posible. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene buen poder adquisitivo, pero le pones un deducible de 100,000 pesos, o sea, si te pasa algo vas a tener que conseguir 100,000 pesos lo más pronto posible, porque es lo primero que vas a pagar. Entonces ahí ya dependerá de qué tanto dinero puedas tener a la mano o puedas tener disponible al momento de un posible siniestro. Entonces también de ahí depende muchísimo el deducible que tú escojas, ¿no? Si por ejemplo tienes un deducible de 30,000, si tú tienes disposición de 30,000 o tienes una persona a la que le puedas pedir un préstamo de 30,000 o tienes un fondo de ahorro de 30,000, bueno, pues entonces es un buen deducible para ti. Pero si solamente puedes conseguir 20,000 pesos en una emergencia, no tiene sentido que pongas un deducible de 70,000 pesos, ¿no? Por así decirlo. Entonces es muy importante que tengas en cuenta el tema del deducible. Ahora, el tema del coaseguro. El coaseguro es el porcentaje que vas a compartir con la aseguradora después de rebasar el deducible. Y otra cosa que se me estaba olvidando. El seguro de gastos médicos mayores se va a activar en cuanto el gasto médico rebase el deducible, ¿no? El seguro de gastos médicos mayores no es que si te dio una gripe, no es que si te dio una tos, no es que si te dio mareo, no. O sea, el seguro de gastos médicos mayores es porque se va a activar cuando la suma rebase el deducible. Por ejemplo, una cirugía. Si a ti te solicitan una cirugía y la cirugía cuesta 30,000 pesos, pero tienes un deducible de 40, pues ahí obviamente no va a aplicar tu seguro porque tu deducible es más alto que el costo total del servicio médico, ¿no? Entonces es también muy importante que tengas en cuenta eso. Ahora, el coaseguro es el porcentaje que vas a compartir con la aseguradora tras rebasar el deducible. ¿A qué se refiere esto? Una vez que rebasas el deducible, el coaseguro siempre va a venir en porcentaje, ¿no? Puede ser del 10, puede ser del 20. Generalmente las aseguradoras te dan la opción de toparlo. Ahorita te voy a explicar de una manera más visible cómo funciona el tema del deducible y el coaseguro. Pero, por ejemplo, el coaseguro pues es un porcentaje, ¿no? El deducible siempre va a ser en forma de pesos, ¿no? Son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siempre es una suma fija, un monto fijo. El coaseguro es un porcentaje y este porcentaje pues va a variar dependiendo de cómo lo configures, pero obviamente el monto que pagues del coaseguro va a variar en función de el costo del siniestro, el costo de la enfermedad, el costo del accidente. Por ejemplo, una enfermedad que te lleve un millón, que te cueste 1,000,000 de pesos. Si tienes un deducible de 100,000 pesos, entonces tú vas a poner tu deducible de 100,000 y restan 900,000 pesos, ¿no? Tienes una enfermedad de 1,000,000 de pesos. Tu deducible es de 100,000, entonces quedan 900,000 pesos. Si tu coaseguro es del 10%, eso quiere decir que vas a pagar el 10% del restante de la cuenta, o sea, 90,000 pesos, que son el 10% de los 900,000 que quedan. En este caso, en una enfermedad de 1,000,000 de pesos con un deducible de 100,000 pesos y un coaseguro del 10%, tú estarías poniendo en total 190,000 pesos, mientras que la aseguradora estaría poniendo el restante, que serían 810,000 pesos. ¿Ok? Esa es la importancia del coaseguro. Generalmente viene topado, ¿no? Por ejemplo, hay veces que lo puedes topar hasta 85,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una enfermedad de 10 millones de pesos. Si tú tienes un deducible
de 30,000, eso quiere decir que tú vas a poner 30,000, 10 millones menos 30,000 son 9,970,000 pesos, ¿no? Si tu coaseguro es del 10%, entonces tú tendrías que poner el 10% de 9 millones, de 9.97 millones. El coaseguro sería como de 900,000 pesos. Pero si tú lo tienes topado a 90,000, entonces lo máximo que vas a pagar de coaseguro va a ser 90,000 pesos, ¿no? Por decirlo así. Generalmente los coaseguros puedes toparlos hasta 85 o 90,000 pesos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entre más, o sea, por muy caro que te sea, o sea, por muy caro que te sea una enfermedad, un accidente, el coaseguro no va a rebasar los 90,000 pesos, los 85,000 pesos, ¿no? Entonces es otra forma como de blindar tus participaciones, porque así, si tú tienes un deducible de 50,000 pesos, ¿no? Y un coaseguro limitado, o sea, un coaseguro del 10%, pero limitado a 90,000, entonces vas a sumar el deducible y el coaseguro máximo. O sea, lo máximo que tú participarías o lo máximo que tú pagarías serían 140,000 pesos. ¿Ok? Entonces, el coaseguro siempre va a venir en porcentaje. Yo siempre recomiendo ponerlo al 10% con un tope de 80, 90,000 pesos como máximo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un accidente de 5 millones de pesos y tienes un deducible de 100,000, entonces tú vas a poner tus 100,000 pesos. De los 5 millones van a restar 490,000. Ajá, no, 4.9 millones de pesos, ¿no? Van a faltar 100,000. Entonces, tu coaseguro, si está limitado a 90,000, entonces, pues, obviamente, vas a... Lo máximo que pagarías en ese entonces serían... ¿Qué suma dije? Como 180,000 pesos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más visual. De hecho, aquí lo tengo. Por ejemplo, un siniestro de 1,000,000 de pesos. Con un deducible de 50,000 pesos, en teoría, el subtotal serían 950,000 pesos, lo que tendría que pagar la aseguradora. Pero como tú tienes un 10% de coaseguro, entonces la aseguradora va a pagar 855,000 pesos y en tu caso estarías pagando 145,000 pesos. Esto tomando en cuenta que el coaseguro pues no tenga límite. ¿Ok? Entonces el coaseguro va a ser el 10% del subtotal, ¿no? Para que quede bien claro. Ahora, en un siniestro de 1,000,000 de pesos, si tú tienes un deducible de 90,000 pesos, entonces sería la participación o el subtotal de la participación de la aseguradora sería 1,000,000 menos tu deducible, serían 910,000 pesos lo de el subtotal. Ahora, de ese subtotal vas a poner un 10% de coaseguro y entonces la aseguradora estaría pagando 819,000 pesos y tú estarías pagando 181,000 pesos, ¿no? Que obviamente para este tipo de cosas sirve el seguro de gastos médicos mayores. Aquí puedes ver la diferencia entre los deducibles. Por ejemplo, un deducible de 50,000, tu participación va a ser mucho menor y la de la aseguradora va a ser mayor. Un deducible de 90,000, tu participación va a ser un poco más alta y la participación de la aseguradora va a ser un poco más baja. ¿Cuál es la diferencia? El costo de la prima. Por ejemplo, en un deducible de 50,000 pesos, lo que vas a pagar al año por el seguro va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque pues tu deducible es más bajo. Entre más alto sea el deducible, más barato va a salir tu seguro de gastos médicos. Entonces lo tienes que tener muy en cuenta al momento de hacer esta estrategia. Por eso tienes que estar bien asesorado con una persona pues, que entienda realmente toda tu situación económica, todo tu contexto económico y que también no tenga pues algún tipo de conflicto de interés. Recuerda que si tú quieres una asesoría totalmente gratuita, pues te voy a dejar toda la información en la descripción de este video para que pues me contactes y con muchísimo gusto pues te voy a estar apoyando. ¿Okay? Ahora, ya que entendimos el concepto de deducible y de coaseguro, perdón si de repente me desvío o si me tardo mucho explicando, pero pues quiero que todo quede bien claro.
Están los periodos de espera. ¿Qué quiere decir esto? Una aseguradora no te va a cubrir enfermedades catastróficas al día siguiente que tú te asegures, porque pues obviamente se podría prestar a malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que llegue alguien y te diga, no, pues quiero un seguro. Contrata su seguro y al día siguiente casualmente le dio cáncer. Y el cáncer le sale en 5 millones y ahora esos 5 millones o una buena parte de esos 5 millones los tiene que poner la aseguradora. Pues no tiene sentido. Entonces lo que hacen las aseguradoras para blindarse es poner sus periodos de espera. Cada aseguradora tiene diferentes periodos. También es muy importante que revises eso. Generalmente la mayoría tienen periodos similares. Por ejemplo, las aseguradoras para que te cubran un cáncer generalmente te piden de 4 a 5 años con la póliza. ¿Eso qué quiere decir? Si tú compras tu póliza hoy y en 2 años te da cáncer, lo más seguro es que no te cubran porque no entró dentro de los periodos de espera. Si, por ejemplo, una aseguradora te dice que para poderte cubrir un tratamiento de rodilla, por decirlo así, tienes que esperar 3 años o tienen que pasar, o el tiempo de espera es de 3 años. Eso quiere decir que para que la aseguradora te cubra un tratamiento de rodilla, tiene que ser 3 años después de que hayas contratado la póliza. Es por eso que es muy importante que hagas historial, que empieces a desbloquear los periodos de espera. Entre más joven contrates tu seguro de gastos médicos mayores, va a ser mucho mejor porque así empiezas a desbloquear los periodos de espera. Por ejemplo, la apendicitis, incluso hay aseguradoras que el mismo COVID te lo hacen válido al día siguiente o a los 10 meses, ¿no? Entonces, tienes que tener muy en cuenta cuáles son los periodos de espera. Por ejemplo, SIDA, cáncer y todo eso, de 4 a 5 años tienes que tener con tu póliza para que puedan hacerte válido ese tipo de enfermedades. Hay otras enfermedades que tienen menor tiempo de espera, como por ejemplo enfermedades del corazón, creo que ahí son 3 años. También hernias, por ejemplo, normalmente te piden 3 años. Vuelvo a lo mismo, cada aseguradora tiene sus periodos de espera de manera particular. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Otra cosa muy importante, por ejemplo, en el tema de las mujeres, como tal, el seguro de gastos médicos mayores no te va a cubrir el embarazo, porque no es una enfermedad, sino es algo más bien provocado, por así decirlo, o planeado. Y aunque una aseguradora no te cubre el, el, el embarazo, la mayoría de las aseguradoras tienen beneficios de maternidad. Eso quiere decir que si una mujer se embaraza y tiene su seguro de gastos médicos mayores un año antes de embarazarse, generalmente los seguros te pueden dar de entre 25 a 60 mil pesos, ¿no? Dependiendo del seguro. Pero lo mejor que puede hacer una pareja que se acaba de casar o una pareja con una vida sexual activa es contratar un seguro de gastos médicos mayores para la mujer en cuestión. Si ella se embaraza 10 meses generalmente o un año después de haber contratado su póliza, pues bueno, va a recibir un beneficio o lo más probable es que reciba un beneficio de maternidad que puede ir desde los 30 hasta los 60 mil pesos. Entonces, esa es una de las mejores estrategias financieras que puedes hacer cuando ya tienes una vida sexual activa. Es lo que yo más les recomiendo a las personas que comienzan a tener pareja y ese tipo de cosas, o que se casan o que se juntan, pues siempre es lo mejor porque pues obviamente con eso puedes pagar el parto. El parto, por ejemplo, las aseguradoras no te lo incluyen, pero lo que sí te incluyen, y esto es bien importante, es que si tu bebé nace dentro de la póliza, le van a permitir cubrirle enfermedades congénitas. ¿Qué son enfermedades congénitas? Enfermedades con las que nazca. Por ejemplo, si un bebé, su mamá tiene un seguro de gastos médicos mayores desde un año antes de que el bebé nazca, el bebé, ahora sí que el bebé va a estar incluido dentro de la póliza, ¿no? Y va a poder contratar la mamá su seguro para su bebé o incluirlo en su póliza, lo que era una póliza individual, convertirlo en una póliza familiar. Pero, por ejemplo, si el niño nace con no sé, con espina bífida o si nace con problemas en el corazón o algo así, la aseguradora, por haber nacido dentro de la póliza, le va a cubrir toda su vida
mientras pagues la póliza, obviamente, le va a cubrir toda su vida, le va a cubrir la enfermedad, ¿no? Y eso es algo bien importante, el tema de las enfermedades congénitas. Por ejemplo, una persona que no haya nacido en una póliza de gastos médicos mayores, las enfermedades con las que no haya nacido la aseguradora no se las va a cubrir. Por ejemplo, si un bebé nace con cáncer de, no sé, cáncer de la sangre, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama, no vamos a ponerle cáncer en los ojos, por así decirlo. Si un bebé nace con cáncer en los ojos, pero no nace dentro de una póliza, ninguna aseguradora le va a cubrir eso. Puede, y eso lo más seguro es que le manden a hacer estudios médicos, lo más seguro es que la aseguradora le diga, te voy a cubrir todo lo que no derive de esa enfermedad congénita que tú tienes, ¿no? Es por eso que es bien importante que si ya estás planeando tener o embarazarte o tener un hijo, contrata tu seguro de gastos médicos mayores, porque así, si tu hijo nace con alguna enfermedad, pues la póliza, mientras tú la pagues, la póliza o el seguro se va a encargar pues de cualquier enfermedad congénita que tenga. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, volviendo al tema de los periodos de espera, pues es muy importante también que le pidas a tu agente de seguros o le pidas a la aseguradora que te explique cuáles son los periodos de espera, porque luego hay personas que dicen o que se quejan porque el seguro no les cubrió, pero no les explicaron que pues las enfermedades se tenían que ir desbloqueando con el paso del tiempo. Entonces, obviamente, cada caso es diferente. Hay, por ejemplo, hay personas que, no sé, tuvieron cáncer, se lo tienen que avisar a la aseguradora porque si no lo hacen, pues obviamente estarían faltando a todos los reglamentos y todas las regulaciones y pues su póliza se podría cancelar o simplemente la aseguradora pues no se va a hacer cargo porque se puede malinterpretar como pues un intento de fraude. Perdón, entonces es muy importante que todas tus enfermedades, todos tus padecimientos, accidentes que hayas tenido, todo tu historial médico, se lo compartas a la persona que te va a asesorar con la contratación de tu seguro de gastos médicos mayores para que pues, te pueda orientar y te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Esto sí te va a aplicar, esto no. Habrá cosas que la aseguradora te va a decir, ¿no? Cada aseguradora tiene su área de selección de riesgos y pues todos ellos lo que hacen entre los actuarios y pues toda la gente que está involucrada en aceptar a las personas, pues te va a mandar a hacer tus estudios y de ahí pues te va a decir, mira, ¿sabes qué? Si te aseguro, no te aseguro, pero esto sí y esto no. Entonces, cada caso es diferente, siempre es muy importante que lo consultes directamente con tu asesor y él se va a encargar de pues hacer todo el proceso para ver si eres una persona asegurable o no. Entonces, bueno, esto es muy importante, el tema de los periodos de espera. Recuerda que si tienes dudas, ponlo en los comentarios. Coberturas básicas. Muy básico, todo lo que te va a cubrir la aseguradora son hospitalizaciones, honorarios médicos, medicamentos, estudios. Ahora sí que todo lo que conlleve la preservación de la salud, el hecho de que te cures, todo eso lo va a cubrir el seguro o bueno, su parte que le corresponde. Cosas estéticas no las va a cubrir el seguro. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ay, me voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores porque me quiero cambiar el busto, me quiero hacer los labios, me quiero operar la nariz. Todo lo relacionado con la estética, la aseguradora no te lo va a cubrir. De hecho, son muy estrictos con eso de tipo de temas. Si tú te vas a hacer algo estético, independiente del seguro, también se lo tienes que notificar a tu agente para que pues esté al tanto y te dé la mejor recomendación posible para que pues obviamente todo tu proceso médico pues él se mantenga al tanto. Para eso es tu agente y para eso recibimos una comisión. Entonces es muy importante que tengas bien entendido esto. El seguro te va a aplicar siempre y cuando sea para preservar tu salud, ¿ok? No para temas estéticos, no porque te quieras aumentar las nalgas, las chichis y cuánta cosa más, que digo o sea, es cosa de cada quien, pero pues todos esos temas al seguro no le interesan, entonces pues no te los va a cubrir.
Coberturas adicionales. Todos los seguros de gastos médicos mayores, todas las aseguradoras te van a ofrecer diferentes coberturas, como por ejemplo lo que te comentaba yo, beneficios de maternidad, ¿no? Generalmente lo que te dicen es, para que se active el beneficio de maternidad tienen que pasar 10 meses, o sea que si tú te embarazas 10 meses antes, o sea, bueno, en los primeros 10 meses de tu póliza, pues ahí no te van a dar el beneficio de maternidad. Generalmente yo recomiendo que un año antes de embarazarte, pues contrates tu seguro de gastos médicos mayores para que pues el seguro te dé tu beneficio de maternidad, que vuelvo a lo mismo, puede ir de entre los 30 a los 60,000 pesos, 65,000, dependiendo de la aseguradora, dependiendo de la ciudad en la que estés, dependiendo también del tipo de plan que adquieras, o el... Sí, principalmente lo ponen como de que plan premium, plan básico, plan así, o sea, y esto ahorita lo voy a explicar más a detalle. Generalmente te cubren emergencias en el extranjero como cobertura adicional. O sea, por ejemplo, una persona que viaja mucho de que a Estados Unidos, de que a Canadá, a otros países, pues obviamente le conviene esta cobertura adicional. Una persona que vive aquí en México y que no ha salido del país, pues obviamente no le conviene adquirir este tipo de cobertura. Hay una cobertura que yo siempre recomiendo contratar en los seguros de gastos médicos mayores, que es la de eliminación de deducible por accidente. Esta cobertura te puede funcionar muchísimo porque si tú te accidentas, no vas a pagar el deducible, ¿no? Por ejemplo, un accidente en auto, ¿no? Que te cueste 1,000,000 de pesos porque, no sé, te amputaron una pierna, porque estuviste en terapia intensiva 2 años, no sé. Un accidente te puede salir muy costoso. Entonces, si tú eliminas el deducible, pues obviamente te va a salir muchísimo más económico porque solamente vas a pagar el coaseguro. Entonces, yo siempre recomiendo agregar la cobertura de eliminación de deducible por accidente. Beneficios también, hay beneficios en caso de fallecimiento. Por ejemplo, hay algunas coberturas o hay algunas aseguradoras que te dicen, si el titular del seguro o el titular de la póliza llega a fallecer, pues te vamos a cubrir los siguientes 5 años, los siguientes 3 años de pues, los miembros restantes de tu familia. Entonces, esas son muy buenas coberturas, por ejemplo, cuando tienes familia, cuando eres, ahora sí que el titular, pueden ayudar muchísimo porque pues, en caso de fallecer el titular, pues quedan amparados durante, no sé, unos 5 años pues, todos los beneficiarios de la póliza. Bueno, obviamente hay otras coberturas adicionales, como por ejemplo, generalmente te ofrecen de que limpieza dental 2 veces al año, chequeos de la vista, cosas así, pero bueno, todo eso pues depende también mucho de la aseguradora. Obviamente también, perdón, ya me andaba yo adelantando, obviamente cada cobertura adicional pues va a ir incrementando la póliza. También se me olvidó agregar el tema de el nivel médico. Y esto, una disculpa porque realmente se me pasó. Es muy importante el tema de la red hospitalaria también. En un seguro de gastos médicos mayores, lo primero que tienes que checar es qué hospitales son los que maneja, cuál es la red de hospitales de la aseguradora. La aseguradora no te va a cubrir como tal todos los hospitales. Si tú, por ejemplo, te quieres ir al Ángeles, ¿no? Pero la aseguradora no la tiene dentro de su red de hospitales, pues entonces lo que te van a mandar es a hacer una devolución de acuerdo al tabulador. Entonces, lo malo de usar el tabulador o lo malo de no usar los servicios dentro de la red de hospitales de tu aseguradora es que pues los médicos, si quieren aumentar los precios, lo pueden hacer, y pues obviamente eso te va a generar a ti más complicaciones al momento de que te haga el reembolso la aseguradora. Entonces yo siempre te recomiendo que, perdón, utilices la red médica o la red de hospitales de la aseguradora. El nivel hospitalario influye muchísimo. Por ejemplo, hay hospitales que obviamente pues, son más costosos que otros, ¿no? Por ejemplo, un Ángeles es más costoso que un UPAEP. Y obviamente, pues eso a ti te va a salir un poco más costoso al momento de pagar la póliza, ¿no? Porque pues no es lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, pagas lo que te cobra un hospital del UPAEP, pero vas y te metes al Ángeles, pues obviamente el tabulador pues no te va a dar. Entonces
tienes que tener todo eso en cuenta, el tema del nivel médico, la red de hospitales para pues que no tengas inconvenientes al momento de hacer alguna reclamación por siniestro, al momento de que te hagan algún tipo de reembolso. O yo siempre también recomiendo que vayas con la red médica de tu aseguradora, porque así la aseguradora va a hacer el pago de manera directa con el hospital. Si tú no vas con algún médico o con algún hospital que esté dentro de la red de tu aseguradora, vas a tener que pagar tú, generalmente vas a tener que pagar tú la cuenta, y ya la aseguradora, con base al tabulador, pues te van a hacer tu devolución. Obviamente pues habrá ocasiones en las que, como habrá una diferencia de costos, pues obviamente tú podrías tener que poner más dinero, o la aseguradora te diga, por ejemplo, ¿no?, una enfermedad que en el Ángeles te cuesta 50,000 pesos, pero en el UPAEP te cuesta 30,000, pero tú perteneces a la red médica del UPAEP o tu tabulador va de acuerdo a los costos de UPAEP, pues obviamente la aseguradora te va a decir, a ver, o sea, yo te voy a pagar como máximo por esta enfermedad 30,000 pesos, ya el restante lo vas a tener que pagar tú porque tú te metiste a un hospital o a un nivel médico pues que no te correspondía o que no le correspondía a tu póliza. Por eso, si tú quieres como que tener acceso a lo mejor, pues siempre escoge el nivel médico o el tabulador médico pues más alto posible. Esto pues obviamente también tu agente de seguros más cercano pues te lo tiene que explicar muy bien, qué hospitales entran dentro de tu póliza, ¿no? Algo que yo hago mucho, por ejemplo, con la gente a la que yo asesoro, es que le digo, mira, ¿sabes qué? Le doy una lista de todos los hospitales que le incluye su seguro, y así pues si tienen algún tipo de inconveniente pues ya saben a dónde ir y a dónde no. Entonces es muy importante esto. Ahora vamos al tema del factor edad y de la salud. Entre más joven eres, más económica va a ser la póliza de gastos médicos mayores. Por ejemplo, una persona de 19 años le va a salir más barato su seguro de gastos médicos mayores que una persona de 40, de 50, de 60 años. Entre más edad tienes, mayor va a ser el costo de tu seguro médico. Entonces es muy importante por eso que cuando estás joven comiences con tu historial, porque te va a salir muy, pero muy económico. O sea, literalmente lo que te gastas en el antro lo puedes invertir en tu seguro de gastos médicos mayores, empiezas a hacer tu historial médico, y si llegas a tener alguna necesidad, pues bueno, al menos ya tengas todas las enfermedades desbloqueadas, por así decirlo, los tiempos de espera desbloqueados. Entonces, los seguros de gastos médicos mayores se contratan cuando tienes salud, porque hay mucha gente que quiere contratar el seguro de gastos médicos mayores ya que están enfermos, ya que ya no pueden cubrir los costos de los hospitales. Y no sé, hay personas que me han llegado que dicen, no, pues yo tengo cáncer, pero quiero un seguro. Es que ya no eres asegurable. O sea, el seguro de gastos médicos mayores se contrata cuando estás sano, porque así es una apuesta tanto tuya como de la aseguradora en que pues seas una persona que no se va a enfermar, y si te llegas a enfermar, pues bueno, la aseguradora pues tiene que corresponder porque tanto tú confiaste en ella como ella confió en ti. Entonces, siempre es bueno empezar con el seguro de gastos médicos mayores lo más joven, para que pues puedas ir desbloqueando los periodos de espera, y para que pues obviamente si no tienes enfermedades, si estás bien de salud, pues entonces pues puedas tener acceso a todos los servicios médicos de todas las enfermedades posibles en caso de que en algún momento lo requieras. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en el tema de las preexistencias, si tú ya tienes un cáncer, pues obviamente la aseguradora te va a decir, no te lo voy a cubrir, porque eso lo tenías que haber hecho antes de que te diera cáncer, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una operación, una preexistencia en la espalda, una hernia discal, una operación en la rodilla o algo así, probablemente pues la aseguradora te diga, mira, todo lo que tenga que ver con esa preexistencia, yo no te lo voy a cubrir. O habrá aseguradoras que sí te lo cubran, pero que te pidan cierto tiempo con la póliza. Entonces, es muy importante que cheques todo esto antes de contratar tu seguro de gastos médicos mayores. Los beneficios fiscales. El seguro de gastos médicos mayores es deducible de impuestos, por lo tanto, puedes reducir tu tasa gravable, y eso te va a permitir poder
en tu declaración anual poder, pues obviamente, tener un retorno de lo que pagaste por el seguro de gastos médicos mayores. Esta estrategia es una de las mejores porque, pues obviamente, así el seguro te sale mucho más económico, ¿no? Cada caso es diferente, obviamente, pero pues la verdad es que el Hacienda te puede hacer una muy buena devolución por invertir en tu salud. Obviamente, todo tiene que ir de acuerdo a tus ingresos, ¿no? De hecho, tus gastos médicos mayores no pueden exceder el 10%, entonces el 10% de tu ingreso anual. Entonces, pues también tienes que tener mucho en cuenta esto. Esto, vuelvo a lo mismo, depende de cada persona, depende también mucho de el tema de sus gastos, de sus ingresos, de lo que deduzca, de lo que no deduzca, pero pues la verdad es que está súper bien porque los seguros de gastos médicos mayores pues tienen este beneficio fiscal, ¿no? Y en general todo lo que, o bueno, la mayoría de cosas que tengan que ver con la salud pues es deducible de impuestos. Entonces, pero la ventaja de esto pues es que te permite reducir directamente pues tu tasa gravable. ¿Qué es la tasa gravable? Pues bueno, es lo que te cobra el SAT por generar ingresos. Entre más ganas, más te cobran. Por ejemplo, una persona que gana 1,000,000 de pesos, pues le cobran el 35% de ISR, y una persona que gana 10,000 pesos, pues solamente le cobran el 10% anual. Entonces, obviamente si tú metes tu gasto de tu seguro de gastos médicos mayores, pues lo que vas a hacer es que, por ejemplo, si tú ganas 100,000 pesos al mes, pero le dices al SAT, bueno, yo gano 100,000 pesos, pero de esos 100,000 yo pago 10,000 pesos de mi seguro médico. Entonces el SAT va a decir, ah, bueno, entonces no ganas 100,000, ganas 90. Y como ganas 90, ya no te voy a cobrar el 20%, ahora te voy a cobrar el 18%, ¿no? Y esto es simplemente un ejemplo, vuelvo a lo mismo, cada caso es diferente, pero pues básicamente es lo que te permite pues este beneficio fiscal. Una disculpa, me está dando mucha comezón en la nariz, hace mucho calor aquí, y no enciendo el ventilador porque pues va a afectar el sonido del video. Consejos, no te vayas por el seguro médico más barato, ve por el que tenga la red hospitalaria que te quede cerca, por el que tenga los hospitales en los que tú, pues más cómodo te sientas. También tiene mucha importancia que vayas con una persona certificada, ¿no? Un agente de seguro certificado, un agente que pues realmente sepa del tema, que también pues tenga cierto expertise, una persona que te sepa resolver, una persona que también, un agente de seguros tiene que estar al tanto de ti, porque pues va a ser la persona que se va a encargar de todo. O sea, un agente de seguros, cuando pasa un siniestro, ¿no? Si tú te tienen que operar, si vas a dar al hospital, si tienes un accidente, al primero que tienes que llamar es a tu agente de seguros, porque él es el que se va a encargar de que la aseguradora le pague al hospital o de que la aseguradora te pague a ti, se va a encargar de que pues te atiendan de la mejor forma posible. O sea, básicamente pues se va a encargar de todo, ¿no? Por eso es tu agente. Entonces es muy importante que vayas con alguien pues que realmente sepa, alguien que también sea transparente. Hay muchos agentes que por venderte lo más caro, pues luego no te venden lo que más necesitas. Un buen agente pues obviamente siempre va a poner tus intereses por delante de su comisión. Entonces recuerda, si tú quieres una asesoría totalmente gratuita, te voy a dejar la información en la caja de la descripción de este video. Y pues bueno, espero que todo esto haya quedado muy claro. Me aventé casi una hora. Casi siempre mis videos son de este tipo. Normalmente yo me desplayo muchísimo hablando. Me gusta que quede bien explicado todo lo que digo. Ahora sí que bien dicen, si vas a decir tonterías, pues mínimo que sean tonterías fundamentadas. Entonces, espero que haya quedado claro todo esto. Si te gustó este video, si te hizo sentido todo lo que expliqué, si entendiste todo lo que expliqué, te invito a que te suscribas, porque en este canal, pues no solamente voy a hablar de seguros, sino también hablo de inversiones, hablo de plan personal de retiro, hablo de trading también. O sea, en general, pues voy a estar subiendo contenido, pues que lo que haga es que te permita, pues, tener mejores finanzas, crecerlas, protegerlas, tener beneficios fiscales, diferentes tipos de cosas. Voy a subir también algunos videos de comparativas de seguros, voy a subir algunas pólizas, por ejemplo, unas pólizas muestra para que veas de una mejor manera cómo funciona el tema de la cotización. Y bueno,
para que puedas tener pues toda la información más clara posible. Si te gustó el video, dale like por favor, compártelo, mándale este video a alguna persona que pues creas que le puede ayudar. Suscríbete, no te cuesta nada, suscríbete a este canal. Y pues bueno, si requieres algún tipo de asesoría respecto a seguro de gastos médicos mayores, respecto a finanzas en general, pues te dejo la información en la descripción de este video y nos estamos viendo en el siguiente video. Así que pues nada, nos vemos.